por sus enfrentamientos con el hoy presidente Donald Trump, pero durante la pasada administración. Esto en la coyuntura del impacto del huracán María en Puerto Rico. Cooperativas, etcétera, puedan competir con las grandes cadenas, ¿verdad? Bueno, saludos a los que están conectados a esta entrevista. Mi nombre es Marielis Acevedo Irizarry, soy la especialista o encargada de los temas de Puerto Rico en el Diario de Nueva York, y en el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es la exalcaldesa del municipio de San Juan, ex representante y también es ex miembro del Partido Popular Democrático. Estamos hablando de Carmen Yulín Cruz. Yulín Cruz, muchas gracias por aceptar la invitación del diario para conversar sobre varios temas en el día de hoy. Gracias a ti, Marielis. Se nota que es marzo porque las dos estamos vestidas de verde. Mira, y no lo planeamos. Vamos a planeamos. Celebrando a St. Patrick's. Sí. Bueno, y de hecho, la exalcaldesa es bien conocida por ese carácter no tan jovial, muy expresiva, esa parte, ¿verdad?, de cómo se le conoce en Puerto Rico y también acá en Estados Unidos. De hecho, acá en Estados Unidos se le conoce particularmente por sus enfrentamientos con el hoy presidente Donald Trump, pero durante la pasada administración. Esto en la coyuntura del impacto del huracán María en Puerto Rico y la defensa que hizo la alcaldesa en ese entonces, Carmen Yulín Cruz, de lo que necesitaban los puertorriqueños versus lo que estaba dando el gobierno federal y específicamente la administración Trump. De eso ya han pasado varios años y ahora estamos de vuelta con otra administración Trump, y sobre eso vamos a hablar. Y también me interesa preguntarle de un tema que ha estado en la palestra pública por los pasados días, y es el borrador o propuesta de orden ejecutiva de un grupo de independentistas que se le hizo llegar a la Casa Blanca, se le hizo llegar a congresistas y también se le hizo llegar a miembros del gabinete de Donald Trump. Es conocido que Yulín Cruz simpatiza con la libre, ¿verdad?, asociación, y yo quiero que hablemos un poco sobre lo que implica para esa ideología este tipo de propuesta, ¿no? Y lo que ella cree. Así que vamos de lleno, Yulín Cruz. Vamos a ver, quiero estar clara porque usted la última vez que hablamos me indicó que estaba realizando una serie de conferencias en universidades. ¿Cuál es su contacto en estos momentos con la diáspora? Mira, yo participo regularmente en un grupo que reúne organizaciones, no tenemos ningún nombre, pero reúne organizaciones de distintos puntos en Estados Unidos de la diáspora puertorriqueña, para tratar de consolidar y aunar esfuerzos en muchos temas, sobre todo los temas que tienen que ver con que el dinero que reciba Puerto Rico redunde en un sistema de desarrollo económico que nos ayude a salir de la dependencia y a movernos hacia la sustentabilidad. Por ejemplo, el dinero que llega a los agricultores en Puerto Rico llega usualmente en términos de ayudas si hay un huracán, una sequía, etcétera. Y lo que nosotros quisiéramos es que ese dinero llegara para que nuestros agricultores y agricultoras pudiesen establecer un sistema, número uno, de sustentabilidad para Puerto Rico. Puerto Rico importa alrededor del 95% de lo que nosotros consumimos, y eso tuvo unos efectos nefastos después de Irma y María. Pero número dos, para que nuestros pequeños y pequeñas agricultores puedan competir a nivel, si crean grupos en conjunto, cooperativas, etcétera, puedan competir con las grandes cadenas, ¿verdad? Los Walmart, los Sam's, etcétera, que hay en Puerto Rico, y el dinero entonces se queda en Puerto Rico generando una economía que donde la gente, cuando se gane el dinero, pueda llevar el pan a su casa. Usted está hablando de propuestas de soberanía alimentaria, ¿correcto? Correcto. Ok, en ese sentido, ¿hasta qué punto se puede hablar de este tema bajo una administración Trump? Porque incluso se está mencionando, mira, no se va a tocar el asunto de SNAP para Puerto Rico, por ejemplo. Que por ahí se insertó un poco la discusión, que no es exactamente lo mismo, pero se insertó por ahí que a tono con esta ley agrícola, ¿no?, que se le llama, en la que se incluyen las disposiciones de SNAP, quizás por algún lado se pudiera incluir una disposición referente a la soberanía alimentaria para Puerto Rico o para incentivar. Pero realmente, en medio de la situación que estamos viendo ahora mismo, incluso se mencionan recortes al Medicaid, por mencionar uno de los programas, ¿verdad? ¿Qué realmente podemos esperar o usted vislumbra que se pueda concretar en el Congreso en términos de Puerto Rico y lo que usted está hablando? Bueno, nosotros lo que pretendemos, y yo creo que lo que es importante, ciertamente, Marielis, vamos a perder
Hoy mismo, las primeras planas de los periódicos en Puerto Rico hacen eco de lo que ya es innegable, ¿verdad? La administración de Jennifer González nos ha dicho una y otra vez que no nos preocupemos, que eso va a tener un efecto mínimo, bendito, un efecto mínimo en Puerto Rico. Y ya hoy el secretario de Educación de Puerto Rico dice, no, esto va a tener unos efectos mayores en Puerto Rico, sobre todo en las áreas de educación especial, ¿verdad? Así es que sí tiene razón, hay derechos que se van a perder. Ya la comunidad trans en Estados Unidos y Puerto Rico ha perdido el derecho a renovar su pasaporte. Eso es un derecho fundamental para uno poder moverse fuera de los Estados Unidos. Pero las batallas tienen que seguirse dando porque, contrario a Puerto Rico, en Estados Unidos, cada 2 años se escoge un Senado y una Cámara nueva. Y nosotros tenemos que seguir dando esas batallas para que la pérdida que haya sea lo menos posible. Si nos quedamos sin hacer nada y sin sentar las bases para detener esa oleada de discrimen que viene para todo aquel que no es blanco anglosajón en Estados Unidos o rico multimillonario, pues entonces vamos a perder mucho más de lo que teníamos y mucho más de lo que vamos allá a perder. Pero sin lugar a dudas, no hay por qué pensar que la administración de Trump, que no ha cumplido ni 100 días y ha sido nefasta, no va a continuar quitando derechos, sobre todo para todos aquellos y aquellas que ellos reconocen que no son iguales que ellos. Vamos a ver esto un poquito más en detalle, porque, por ejemplo, Trump no se ha expresado todavía, ¿verdad? En este momento que estamos hablando, sobre la situación de Puerto Rico en específico. Hay algunas fuentes que me han dicho que probablemente esto se dé más adelante, en el verano, pero no hay certeza, ¿verdad? En este momento que nosotros estamos hablando de qué es lo que va a decir Trump. Sin embargo, ha tomado una serie de medidas, por ejemplo, lo del Departamento de Educación, ¿verdad? Y los fondos federales, pero también se mencionan algunos que no suenan tanto, pero son órdenes ejecutivas que pudieran impactar a Puerto Rico. Por ejemplo, está el caso de que Trump quiere delegar mayores facultades a los estados y a los gobiernos locales para responder a emergencias o a desastres, como por ejemplo huracanes. Entonces ya se ha levantado la alerta, espérate, ¿cómo va a afectar esto a Puerto Rico? ¿Qué usted anticipa en términos de los manejos de Trump para Puerto Rico en casos como ese? Por ejemplo, viendo ya la orden ejecutiva, ¿verdad? Anunciada, las manifestaciones de Trump de que interesa eliminar FEMA, aunque no hay nada concreto. ¿Cuál es su análisis? En primer lugar, Trump me está dando la razón. Cuando yo decía que bajo su administración FEMA no había respondido como debía responder, ahora él dice que FEMA no está capacitado para responder a los desastres que se están dando. Eso número uno. Número dos, de hecho, miembros de su administración, luego que él sale de la presidencia, reconocen ante el Congreso que detuvieron por razones políticas la ayuda o los servicios que se suponía que se le dieran a Puerto Rico. Pero número dos, yo creo que también es importante que esa orden ejecutiva, Mariela, trae consigo un cambio en la estructura del dinero, la estructura financiera. Ahora mismo el gobierno federal aporta unos 75% y los gobiernos locales aportan un 25%. Parte de esa orden ejecutiva implica cambiar esa estructura y que el gobierno federal aporte solamente 25% y los estados o territorios asuman ese 75%. Ciertamente ni siquiera el estado de California, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, tiene la capacidad económica para afrontar unos desastres como los que estamos viendo, porque aunque Donald Trump diga que no, el cambio climático existe y trae consigo unas consecuencias que las vemos todos los días. Así es que yo lo que creo es que para poder subvencionar los impuestos menores para los billonarios, y este es el gabinete que más billonarios ha tenido en la historia de Estados Unidos, van por 14 billonarios ya en la historia de los Estados Unidos que están dentro del gabinete de un presidente. Se le está quitando dinero a los estados y esa orden ejecutiva va a tener un efecto en Puerto Rico y en los municipios. Ahora mismo hay alrededor de 40 municipios en Puerto Rico que por la ley promesa a la que yo me opuse, me dijeron traidora porque yo me oponía a la ley promesa. Ahora todo el mundo se queja de la ley promesa porque ahora eso es lo que está de moda. Yo me quejo o le echo la culpa a la ley promesa, pero la apoyé en su momento y todavía no he hecho un mea culpa, ¿verdad? Ese es el caso de la gobernadora Jennifer González, es el caso de algunos miembros del Partido Popular Democrático
me criticaron muchísimo, pero que ahora están hablando lo mismo que yo hablé desde el 2016. Así que yo creo que también es importante, relacionado a Donald Trump y Puerto Rico, que la primera expresión que Donald Trump tiene que hacer es solidarizarse con la pérdida de más de 3,000 vidas del pueblo puertorriqueño después de Irma y María, y aceptar la misma responsabilidad que está diciendo ahora. Mire, FEMA les falló. Y vicariamente entonces tiene que aceptar que él le falló al pueblo de Puerto Rico. Yo no veo eso pasando. Donald Trump es una persona soberbia, es una persona racista, es una persona que discrimina a boca de jarro. O sea, no. Lo único que se podía decir de Donald Trump es que what you see is what you get. Él no engañó al pueblo americano, él no engañó al pueblo puertorriqueño. Tanto es así que Kamala Harris gana aquí la primaria por un 76% de los votos. O sea, los puertorriqueños no quieren a Donald Trump. Una pregunta, pero ¿verdad? Porque no quiero irme sin zanjar este argumento de lo de FEMA. Porque hay una ley de por medio, y es algo que ha dicho la gobernadora, que es la ley Stafford, que tiene que enmendarse, porque FEMA es inevitablemente por ley la entidad que tiene que básicamente aprobar los fondos para reconstrucción. Entonces me pregunto y le pregunto, o sea, ¿cómo por una orden ejecutiva se puede alterar la gestión de FEMA al punto que afecte, ¿verdad?, territorios como Puerto Rico? No, ciertamente parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos y parte de lo que se va a crear es una crisis constitucional. Donald Trump va a hacer lo que le da la gana, como está haciendo en el Departamento de Educación ahora mismo, y entonces se le va a llevar a los tribunales y va a llegar a la Corte Suprema, donde él ha puesto jueces, porque aquí ha habido unas acciones concertadas y concretas para que la derecha conservadora de Estados Unidos se quede con los 3 poderes del país. Eso es así. Esto no pasó por casualidad. Ellos empezaron infiltrando los school boards en las diferentes escuelas y a nivel bien bajito de los estados. Tú tienes toda la razón. Una orden ejecutiva no puede derogar una ley. De hecho, ahora ayer salió una noticia en el New York Times o el Washington Post hablando de que él estaba pensando cancelar o mover las elecciones de midterm. ¿Por qué? Porque sabe que las va a perder, ¿verdad? Pero ciertamente no se puede, pero en lo que todo eso sucede, se dan unas órdenes, esas órdenes se siguen porque son marionetas del presidente, ¿verdad? Y yo lo que quisiera es que Jennifer González se parara en una estación de radio, de televisión, un periódico en Estados Unidos y se parara de frente a Donald Trump, porque aquí calladita, diciéndolo en voz baja, es una cosa. Después cuando se reúne con él, es otra cosa, porque lo que la mueve a ella es portarse bien para ver si convence a Donald Trump de que le dé la estadía a Puerto Rico. Pero usted, ¿verdad?, ha dicho que FEMA no es exactamente demasiado eficiente, o sea, hay que mejorar. Yo creo que hay que implosionarla. Ajá, pero ¿cuál sería la solución? Porque tiene algo de sentido esa parte, cuando la administración Trump dice que no está funcionando, hay algo ahí de cierto, ¿no? No hay algo de cierto, es totalmente cierto. Okay. La hipocresía es que no funcionó cuando estaba bajo su administración y por eso 3,000 puertorriqueños o más están muertos hoy, ¿verdad? Porque FEMA no sirva tal y como está, no quiere decir que haya que eliminarla y que pasarle la carga económica a los municipios y a los estados. Quiere decir que, como en todo proceso, se puede hacer un proceso de reingeniería, ¿verdad? De uno hacerlo más eficiente, porque el Departamento de Educación, quizás los niños y las niñas en Estados Unidos no estén teniendo el aprovechamiento académico que hay. La solución no puede ser cerrar escuelas, votar maestros y eliminar programas para niños con educación especial, ¿verdad? Así es que no tenemos que irnos a un extremo o al otro del péndulo. FEMA no sirve, FEMA no está capacitado ahora mismo. La solución puede ser, en vez de tener una agencia que sea a nivel central, bajar esa misma agencia a niveles más bajos y más cercanos a la población. Número 1. Número 2, yo lo sugerí en un momento, en una situación de emergencia vamos a, lo que se dice en inglés, deputize. Vamos a darle a los empleados municipales, que son los que conocen
los municipios, las ciudades, los condados, la capacidad de trabajar como entes de FEMA para que podamos llegar más rápido al lugar donde la necesidad está ocurriendo. Hay muchas personas que en una emergencia, después de María, no podían ir a trabajar a la oficina. No había luz y no había agua. Pero eso no quería decir que nosotros no los pusimos a trabajar haciendo cajitas para darle de comer a la gente, llevando comida a las diferentes comunidades, abriendo los Head Start para que la gente fuese a comer, ¿verdad? O sea que hay formas de tú bajar ese proceso. Y lo más importante, Marialis, la forma en cómo uno logra evitar un desastre, una emergencia, es construyendo para eso. El Stafford Act le dice a los puertorriqueños y a cualquier otro ciudadano que si tú tenías una casita de madera con un techo de zinc, yo te voy a dar el dinero para reconstruir la casita de madera con el techo de zinc que se te va a volar en el próximo huracán, sea categoría 1 o sea tormenta tropical. Así que hay que mirar el Stafford Act para que la propuesta sea cómo vamos a solucionar este problema de su fase, en su estructura, en su génesis, y no seguir metiendo dinero para que pase otra vez lo mismo. ¿Qué puede hacer el comisionado residente? En inglés hay una expresión que dice don't throw the baby out with the water, ¿verdad? Okay. O sea, no, porque algo esté mal no quiere decir que no se puede arreglar. Okay. ¿Qué puede hacer el comisionado residente Pablo José Hernández en medio de esta discusión? Porque él está enfocado en no hablar del estatus y en hablar en la búsqueda de fondos federales, etcétera, etcétera, pero precisamente ese discurso es uno de los que ahuyenta prácticamente a muchos republicanos en el Congreso en este momento, en esta realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Yo le pregunto, ¿cuánto éxito pudiera tener Pablo José Hernández para discutir estos temas que nosotros estamos hablando, fondos federales, FEMA, reconstrucción, etcétera? Bueno, eso depende de cómo nosotros vamos a definir éxito. Ciertamente, siendo abiertamente demócrata en un Congreso republicano, no va a encontrar eco. No va a encontrar mucho eco. Quizás encuentre uno que otro, pero no va a encontrar eco. Yo siempre sostengo que uno no puede ir a Estados Unidos solamente a pedir. Uno tiene que ir a Estados Unidos a aportar. No solamente en las situaciones que inciden en Puerto Rico, sino en las situaciones que inciden en otros grupos que en última instancia tienen influencia. Por ejemplo, un grupo como Black Voters Matter, la ACLU, la NAACP, el Southern Christian Leadership, Martin Luther King Center, las universidades. Hay muchísimos foros en Estados Unidos que todavía están en actitud de resistencia, que todavía están en actitud de vamos a tener la conversación difícil que tenemos que tener. Y una de las cosas, yo en la primera semana de abril estoy en 2 actividades en Harvard y en una actividad en Hofstra University. Y luego voy para Ohio a otra actividad. Cuando uno va y le habla a estos grupos, donde la mayoría no son puertorriqueños, y uno les habla de la realidad política de Puerto Rico, pero inserta esa realidad política en el macro de lo que está sucediendo en Estados Unidos y de lo que le sucede a la diáspora. La gente me dice, Yulín, pero ¿qué a ti te importa si Trump, si en Estados Unidos, y me lo han dicho, si en Estados Unidos son racistas? Oye, porque son racistas contra los míos también. Además, a mí me tiene que importar, el racismo es racismo, no importa contra quién sea, ¿verdad? Pero no nos podemos olvidar que hay 6 millones de puertorriqueños aproximadamente que están sufriendo día a día, sin contar con los compatriotas dominicanos, día a día el embate de lo que es una administración que quiere ningunearlos, ¿verdad? Así que si el comisionado residente se queda en el mármol, únicamente en el mármol, no va a lograr mucho. ¿Cómo que en el mármol, Yulín? En el Congreso. Okay. Solamente caminando los pasillitos del Congreso, enviando una cartita aquí, una reunioncita allá. Pero eso es lo que usted entiende que le está haciendo en estos primeros meses. Yo estoy, bueno, lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Es que ha habido una serie de reuniones. No se ha visto resultados concretos, ¿verdad? Yo creo que Pablo José es una persona inteligente, estructurada, trabajadora, decente, honesta.
Pero en Estados Unidos, el americano, cuando tú te le paras de frente, Ajá, con hechos, te escucha. Y cuando tú dices, oye, yo estoy dispuesto a ir a hacer campaña por ti, no recorte chavo. Yo no le recogí chavo a ningún político en Estados Unidos. Nunca pagué un centavo por cabilderos, absolutamente nada. Y me reunía con demócratas y con republicanos, de ambos. Y todavía eso sucede. Si él no se inserta en esas otras luchas, si él no se convierte en la voz puertorriqueña que está apoyando a los compatriotas en la diáspora y que está apoyando a todos aquellos que todavía están haciendo resistencia en Estados Unidos, entonces va a ser una voz solitaria en el desierto, que dentro de un Congreso republicano, teniendo a una gobernadora que fue copresidenta de Latinos por Trump, que apoya a Donald Trump. No se nos puede olvidar que Jennifer González apoya a Donald Trump. No va a poder lograr lo que él entiende que puede lograr, que es el desarrollo económico para Puerto Rico, porque Putting America First no incluye a Puerto Rico. El hecho de que el comisionado residente sea al mismo tiempo el presidente del Partido Popular Democrático es como si se le hubiese dado un papel, bueno, esencial, central, indispensable. Es el papel que él tiene en este momento en el Partido Popular Democrático. ¿Hasta qué punto afecta, o sea, la gestión que él pueda estar haciendo en Washington? Porque tiene que estar en dos lados. O sea, y reestructurar un partido como el Partido Popular, yo creo que no es tan fácil. No es fácil. Él ha planteado lo que él quiera decir con eso, que va a refundar el Partido Popular, ¿verdad? Lo que quiera decir con eso, como mínimo, eso requiere 78 reuniones en los diferentes municipios del archipiélago de Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. No solamente es que es presidente del Partido Popular, es que el candidato a la gobernación del Partido Popular, ¿verdad? Y ser el candidato a la gobernación del Partido Popular lo somete al escrutinio intenso, al escrutinio minucioso de un partido nuevo progresista, de un partido independentista, de un partido como Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, que no son tontos. Son personas inteligentes, personas que tienen muy claro cuál es su norte. Podemos estar de acuerdo o no, pero la gente de Proyecto Dignidad, yo no estoy de acuerdo, sabe cuál es su norte. La gente del Partido Independentista, el PNP y Victoria Ciudadana saben cuál es su norte. El Partido Popular, al querer ser un partido de centro, a veces no es ni de aquí ni es de allá. Yo siempre digo que tratando de ser mucho para todos, termina siendo poco para muchos, ¿verdad? Tratando de ser mucho para todos, termina siendo poco para muchos. Así es que él tiene esa presión de si lo que se hace en Washington tiene que tener eco en Puerto Rico. Porque si no pasa eso, la verdad es que Jennifer González puede decir con toda certeza que bajo su comisaría residente, Puerto Rico recibió la cantidad de fondos más grande que ha recibido en la historia. Eso lo puede decir. Lo que ella no puede decir es que fue por su gestión, porque fueron los demócratas y los republicanos le votaron en contra a eso en Puerto Rico. Y lo que no puede decir es que desgraciadamente fue por eventos como Irma, María, terremotos, pandemia, etcétera, ¿verdad? Que no tuvo nada que ver con su gestión. Ahora Pablo José, si Dios quiere, no tendrá los desastres que tuvimos en 4 años, porque nadie quiere eso otra vez, pero tiene un gobierno republicano con una actitud de no solamente quitarle dinero, quitar fondos a Puerto Rico y a todos los estados de Estados Unidos, sino también de no querer bregar. Donald Trump le dijo en la cara a Ricardo Rosselló: tráeme 2 senadores republicanos y 5 congresistas republicanos y yo te doy la estadía, ¿verdad? Así es que esa es la gran dicotomía, ¿verdad? Que se puede hacer quizás con mayor facilidad en un segundo cuatrienio, que fue lo que hizo la gobernadora, pero en un primer cuatrienio sin tener experiencia gubernamental, porque el comisionado residente no tiene experiencia gubernamental, no tiene relaciones personales con congresistas. Él hizo un internado en la oficina de la senadora Gillibrand, un internado. Eso puede tener una relación con la senadora Gillibrand, pero eso no le da una relación extensa
a través de los tentáculos del Congreso de los Estados Unidos. Así que la tiene cuando, yo creo que cuando él dice la jarda es bien empinada, él está hablando también de la jarda que él tiene que trepar. Ok. Y cuando él dice, no vamos a tocar el estatus, ligándolo, ¿verdad? Lo que usted está planteando, ¿sería conveniente o no conveniente tocar ese tema por parte del comisionado? Cuando él dice eso, lo que está tratando es de pescar votos de todos lados. Okay. Y si algo probó la candidatura del compatriota Juan Dalmau es que uno puede decir la verdad. Yo salí siempre electa dentro del Partido Popular diciéndole a todo el mundo que creo en la libre asociación. Que el desarrollo al que él ha de ir es la libre asociación. ¿Y usted cree que eso fue precisamente, Yulín, sí o no, la que hizo finalmente que usted se desafiliara? O sea, el rechazo de otros sectores que no estaban en su misma línea. Una de las razones. Y ciertamente creo que mis posiciones liberales y mis posiciones sobre el estatus fueron las que el Partido Popular rechazó cuando yo pierdo la primaria dentro del Partido Popular a la gobernación. El Partido Popular ya se ha movido al área conservadora hacia la derecha. Y cuando estamos hablando del Partido Popular te hablo de la estructura del partido, porque cuando tú hablas con los populares en la calle es otra cosa, ¿verdad? Okay. Pero puede crecer el Partido Popular Democrático, puede ser refundado, básicamente, como señala el comisionado, sin tocar el tema del estatus. No, porque ciertamente, y lo digo no en negrita, bold, underline, no, porque ciertamente el Partido Popular, la gente se olvida que el PAN, Tierra y Libertad, la libertad de la que hablaba era la independencia. Luego eso cambia. Y entonces el partido dice, en este momento, para adelantar las causas económicas, nos vamos a olvidar de la independencia, y persigue a los independentistas dentro del Partido Popular, y de ahí es que sale el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad? Así es que ciertamente el Partido Popular tiene que definir, yo siempre le dije a los compañeros populares, vamos a apoyar un proceso. Y dentro de ese proceso, cada cual apoya la fórmula que entiende. El Partido Popular hay gente que son estadistas de pensamiento, pero que no dicen yo soy estadista, pero cuando tú los oyes hablar, Estados Unidos es su nación, Estados Unidos es su patria, pues eres estadista. Ajá. Pero hay muchos estadolibristas todavía en el Partido Popular. Hoy hay gente, por ejemplo, el comisionado residente dice que el Estado Libre Asociado hay que mantenerlo. Y habla muy poco, él dice pues se tiene que desarrollar, pero habla muy poco de hacia dónde y debajo de qué cláusula. Si es dentro de la cláusula territorial, es el ELA, con otro nombre, pero sigue siendo el ELA. Así que sin definir para dónde va el Partido Popular en las áreas sociales, en las áreas de desarrollo económico, en las áreas de derechos civiles y humanos, en el área del estatus, es muy difícil convencer al pueblo puertorriqueño de que se está refundando esa organización. Y el país requiere de alianzas. Ajá. El país yo fui alcaldesa de San Juan por alianzas. Alianzas a la izquierda y alianzas a la derecha. El país requiere de alianzas para gobernar. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en un mecanismo y luego cada uno defiende dentro de ese mecanismo basado en datos y en la verdad, lo que quiera en términos del estatus. Yo creo que donde hemos fallado mucho, Marieli, es que nosotros los puertorriqueños no le hablamos a la gente claro de cuál es el objetivo, ¿no?, del estatus. ¿Qué es lo que la gente quiere cuando quiere la estadidad? Pues quiere poder moverse libremente a Estados Unidos. Pues las Islas Palau tienen ese arreglo ya con los Estados Unidos. Usted lo que dice es que hay que ser más preciso en cuanto a las opciones para descolonizar Puerto Rico, básicamente. Correcto. Y basado en la verdad, los PNP le dicen a los puertorriqueños que van a tener estadidad con español como idioma. Ya en Estados Unidos, el presidente, ¿verdad?, estableció que el inglés es el idioma oficial. No lo tenía que establecer. Si tú vas a la Corte Federal en Puerto Rico, puedes hablar en español, tienes un traductor, pero lo que el Court Register escribe es lo que dice el traductor, no es lo que tú dices en español. Y eso en algunas ocasiones
no tiene el mismo contexto cultural cuando se va a traducir. Algunos miembros del Partido Popular Democrático, digo, a usted la han criticado, Yulín Cruz, esto es a cada rato. Era comunista, Ajá, todo. Pero dicen que usted no tiene derecho a opinar sobre el Partido Popular porque ya usted no está en ese partido, usted nunca ha sido popular. ¿Cómo usted responde a ese tipo de señalamiento? Por eso es que la gente se está yendo del Partido Popular. Ok. Cuando yo era popular, Uh-huh. y viviré siempre orgullosa de haber ocupado las posiciones que ocupé y de haber representado las causas que representé dentro del Partido Popular. Pero cuando yo era popular, mucha gente se le olvida que yo quería comenzar a tener una serie de reuniones como vicepresidenta del partido y las reuniones con la gente. Y la Junta de Gobierno del Partido Popular me prohibió esas reuniones. Okay. Votaron para prohibir que la vicepresidenta del Partido Popular fuera a reunirse con la base del Partido Popular. ¿Bajo qué argumento? El argumento en realidad era que yo iba a utilizar eso para correr para la gobernación, pero ellos estaban utilizando la estructura del partido para correr para la gobernación, o sea, no era distinto. Pero esa mordaza, ¿verdad?, que se pone dentro del Partido Popular también tiene un sesgo de machismo. ¿Alguien le dijo algo a Ubaldo Báez Galí cuando escribió un artículo diciendo que iba a votar por Juan Dalmau y por Pablo José? No. Lo que usted indica también es que no hay libertad de expresión en el... Bueno, hay libertad si uno está de acuerdo con lo que la estructura y la cúpula del partido quieren. Si uno los apoya, hay toda libertad. Si uno no está de acuerdo y uno representa una visión distinta, no hay espíritu de armonizar, de hacer alianzas internas y de crear conexión. Okay. Mira, yo tengo aquí yo estoy en mi casa, este es la covachita donde yo trabajo, y tengo allí las palabras que Héctor Luis Acevedo dijo el 26 de marzo del 2012, cuando yo asumo la candidatura a 7 meses de las elecciones para la alcaldía de San Juan, ¿verdad? Yo creo que son unas palabras que a mí me conmueven mucho porque hablan de la capacidad que él entiende, que ve en mí, de identificarme con el dolor de la gente, no para acompañarlos en su dolor, sino para establecer las estructuras para que la gente pueda encontrar formas de salir de ese dolor. Y eso a mí siempre me conmueve. El Partido Popular tiene la herencia de haberle regalado al país el saber que un voto vale, que un voto cuenta, el haber revolcado la esperanza de los puertorriqueños para que bajaran del campo a votar en masa por ellos y por los suyos, y el enfrentar a los latifundios, a los ricos, a los millonarios de aquel entonces. Eso no pasa. Okay. Hoy. ¿Qué podría pasar? Bueno, dependiendo de la introspección que se haga dentro del Partido Popular. Y yo espero que el país tenga más opciones. Sí. Las opciones siempre son buenas. Yo espero que eso pase, al igual que espero que Victoria Ciudadana y el PIB encuentren una forma de hacer una alianza y que nos permitan a los que creemos en la libre asociación ser parte de esa alianza. O sea, que no sea una alianza de dos partidos, que sea una alianza de un país de amplias ideologías, ¿verdad? Pero usted entiende que se ha inclinado la alianza precisamente a la independencia plena, dejando de lado lo que es la libre asociación, que es una modalidad de la independencia, pero lo que se está planteando es, no, mira, que esto es el Partido Independentista Puertorriqueño y el resto, ¿qué? Bueno, ciertamente cuando tú miras por el cual yo voté, ¿verdad? Cuando tú miras la papeleta estatal, está Juan Dalmau, pro independencia, Ana Irma Lacén, pro independencia. Así es que no había, como hubo en Victoria Ciudadana, estaba Lúgaro, que era y es independentista, y estaba, se me olvida el nombre de la licenciada, que era estadista, ¿verdad? Había una pluralidad de ideologías allí. Esto fue una alianza, en realidad, donde casi único se vio esa alianza, con certeza fue en San Juan, donde hubo algunas personas del PIB que estuvieron representando
en los diferentes precintos de San Juan. Así que ciertamente en la papeleta alta, en la que ve el país, en la que sienta las pautas, era una papeleta independentista. Eso no tiene nada de mal. Lo que sucede es que de cara al 2028, para que la alianza ofrezca algo nuevo, para que la alianza pueda atraer aquellos votos, casi 400,000 puertorriqueños, sin que nadie defendiera la libre asociación, votaron por la libre asociación en el estatus. Hay una masa importante de puertorriqueños que, como yo, estamos buscando dónde tener un espacio. Y que pudieran potenciar entonces una nueva alianza, lo que usted plantea. Que se pudiera potenciar una nueva alianza, ya sea bajo la configuración que se hizo, pero que incluyera en los espacios altos de la papeleta personas de diferentes ideologías. Y como tú dices, aunque las Naciones Unidas ven la libre asociación como un estatus aparte de la independencia, de hecho, los independentistas en Puerto Rico así también lo ven, no nos consideran a los que creemos en la libre asociación independentista, porque no lo son. Pero ciertamente es utilizar la soberanía del pueblo de Puerto Rico para la estadidad, para la anexión, utilizar la soberanía para la independencia plena o utilizar la soberanía para un pacto de libre asociación. Es inevitable no tocar el tema del borrador pro-independencia, o borrador de orden ejecutiva pro-independencia, que un grupo de activistas que incluyen también abogados, relacionistas públicos, economistas, enviaron a Donald Trump y a sus agencias o a los miembros de su gabinete sobre esto. Se ha desatado el debate, hay quienes dicen, mira, no, esto no va para ningún lado. Sin embargo, los impulsores de esta propuesta la defienden e incluso dice que ya tiene reuniones programadas o están en proceso de programar reuniones con líderes en el Congreso. ¿Hasta qué punto usted entiende que, por ejemplo, los que votaron a favor de la libre asociación en ese plebiscito pasado junto a las elecciones generales en Puerto Rico pudieran verse reflejados en un borrador como esto? ¿Se ven reflejados en un borrador de este tipo? Mira, primero yo estoy segura, yo conozco a muchos de los compañeros y compañeras que están en ese grupo. Fue bien interesante que al principio todo se manejó en Puerto Rico como si fuese fake news y eventualmente pues cuando Domingo Emanuel sale y dice no, yo soy el portavoz del grupo, ¿verdad? Una persona reconocida en Puerto Rico, la doctora Palmira Ríos está también allí, exdecana de la Escuela de Administración Pública de la universidad. Cuando entonces los nombres comienzan a emerger de personas que son personas respetadas en el país, entonces la cosa cambia, es como, ¿verdad? Mi posición, más allá de lo que yo creo que es en la libre asociación, mi posición es que hay que escuchar todas las voces de las opciones descolonizadoras. Y déjame explicarte por qué digo eso. Y es porque uno no arregla el problema quedándose con el problema. Los afroamericanos que eran esclavos en Estados Unidos nunca se les dio una opción de, ¿usted quiere permanecer como esclavo? La historia dice que muchos se quedaron trabajando en las mismas haciendas porque era lo único que conocían, ¿verdad? Pero ya no eran esclavos. Así que uno no arregla un problema de opresión dejando que el oprimido escoja si quiere seguir siendo oprimido. La opresión es mala y se elimina. Pero sí tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas, los estadistas, los independentistas, los que creen, si hay algunos, en el desarrollo del ELA fuera de la cláusula territorial, que ha sido la posición oficial, no territorial, no colonial, por lo menos en palabras, desde el 98, aunque no en práctica. Y los que creemos en la libre asociación, tenemos el derecho de ser parte de un proceso de descolonización. Porque la descolonización no solamente tiene que ver con el estatus, la descolonización tiene que ver con cómo nosotros separamos o mantenemos unidas partes de la cotidianidad de la vida. Por ejemplo, Puerto Rico se elimina el Estado Libre Asociado y los puertorriqueños decidimos, yo no voy a estar ahí, pero los puertorriqueños deciden ser Estado. Muchos puertorriqueños creen que la ley de cabotaje se elimina. No, Estados Unidos tiene ley de cabotaje en todas sus costas.
Por lo tanto, los puertorriqueños tienen que saber que la estadidad no va a abaratar el costo de vida en Puerto Rico, número uno. Número dos, los puertorriqueños creen que si Puerto Rico es independiente, automáticamente al otro día los ciudadanos puertorriqueños que tendrían a una ciudadanía puertorriqueña perderían su ciudadanía americana. No, eso no es correcto. Una persona que no sea ciudadana de Estados Unidos que venga a parir a Puerto Rico, pues va a tener que pasar por un proceso como si pariera en otro país. Pero mi hija, que nació en Estados Unidos, tiene su ciudadanía y vamos a decir que mi nieta o nieto, cuando Dios nos lo dé, nazcan en España, pues van y se inscriben allí. Pero si nacieran en Puerto Rico también, o sea, la ciudadanía se sigue transmitiendo de una generación a la otra, de una persona a la otra, siempre que la persona que para o uno de los padres sea ciudadano. Así que es esa mentira de que los fondos federales van a desaparecer. Los fondos federales están desapareciendo ahora. Los fondos federales están desapareciendo ahora bajo el Estado Libre Asociado. Así es que el problema es, yo no tengo ningún problema con ese esfuerzo. Creo que es un esfuerzo unilateral y que ese esfuerzo lo que debe hacer ahora es abrir un espacio para una discusión amplia de, bueno, mira, vamos a decidir cuál es el estatus de Puerto Rico, pero basado en la realidad, ¿verdad? Y basado en los hechos, no basado en el miedo y en la propaganda. Pero cuando, por ejemplo, se plantea, mira, no es democrático porque precisamente no se consultó, no sé, antes ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con los distintos sectores políticos en Puerto Rico, ¿eso a usted le parece un cuestionamiento válido? Porque, por ejemplo, el grupo dice, pero espérate, los estadistas a cada rato convocan a plebiscitos que no tienen el respaldo de otros sectores políticos. Entonces, ¿eso para usted es una razón de peso para cuestionar el esfuerzo, por ejemplo? Yo no creo que es una razón de peso para cuestionar el esfuerzo, es la demagogia a la que estamos acostumbrados en Puerto Rico, de que si yo no soy él o la que hago algo, pues déjame torpedear a lo que hizo el otro. Yo creo mejor en utilizar un espacio, una puerta, una rendija, y entonces decir, oye, vamos a sentarnos a hablar. Si te sentaste a hablar con ellos, pues vamos a sentarnos a hablar con ellos y decirle, oye, compatriotas, ¿por qué no abrimos este espacio? ¿Verdad? Así que no solamente los estadistas convocan un plebiscito cada rato. En el cuatrienio pasado tenían unos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico, cuando la mayoría de los puertorriqueños no habíamos votado, como tampoco Jennifer González no puede decir que tiene un mandato. No tiene un mandato, porque si nosotros contamos las papeletas en blanco, baja a un 40 y pico, 41%. El respaldo a la estadidad, o sea, la mayoría del pueblo de Puerto Rico no quiere la estadidad. El Congreso tiene que decidir si quiere una supermayoría o si quiere una mayoría de 1, punto, y se acabó, ¿verdad? Así que yo no voy a criticar esfuerzos de compatriotas. Que me hubiese gustado que fuese más amplio ese esfuerzo, por supuesto, pero no voy a criticar esfuerzos que muevan la conversación del estatus, porque eso existe como plataforma para que otras voces entonces se unan. Ese planteamiento de los ahorros, ¿verdad?, que representarían la independencia para Puerto Rico, que es centro del documento, ¿usted cree que es suficiente para convencer a Trump de que, mira, presta atención a este tema, al tema del estatus? ¿Hasta qué punto pudiera tener un efecto en la figura de Trump? Que de hecho tampoco ha dicho nada, ¿verdad?, recientemente sobre el tema de la estadía de Puerto Rico. Trump está demasiado preocupado y ocupado con los Estados Unidos. El tema de Puerto Rico para él, nosotros no existimos para Donald Trump, ¿verdad? Excepto cuando es para criticarnos, para humillarnos, para sacar a pasear el hombre racista que él representa. Pero ciertamente la consideración económica para Donald Trump parece ser primordial en la forma en que él está manejando el gobierno de los Estados Unidos. Pero, cuidado con eso,
Porque cuando uno invade otro país, como Estados Unidos invadió a Puerto Rico en el 1898, asume una responsabilidad. Y asume la responsabilidad como cuando Inglaterra invadió a India, la independencia de India, cuando se reconoce, porque la independencia no se otorga, la independencia se reconoce. Cuando se reconoce hay un periodo de transición, ¿verdad? Porque tiene que haber un periodo de deslinde. ¿Vamos a usar el correo americano o vamos a tener nuestro propio correo? Pues si vamos a usar el correo americano, tienen que sentarse a dictarse las pausas. Si no, vamos a usar el correo puertorriqueño, pues hay que crear el correo puertorriqueño. O sea, esto no es, yo recuerdo que antes de las elecciones había unos chistes, unos memes, que el día después de las elecciones veías el periódico con Juan Dalmau gobernador y entonces miraban para afuera, no había internet, no había eso no va a pasar, porque los intereses económicos, mira, Marieli, la gente no sabe que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Entonces critican al gobierno venezolano como tirano, pero le compran el petróleo. La gente no sabe que quien más le presta dinero a Estados Unidos es China comunista. Entonces critican el comunismo, pero lo cogen los chavitos prestados, ¿verdad? Entonces toda esta consideración económica, la compañía Citgo, que es uno de los letreros emblemáticos en Boston, es venezolana. Y la mayoría de las acciones son controladas por el gobierno de Venezuela. Y esa compañía está a través de todos los Estados Unidos y de hecho opera a través de Texas en Estados Unidos. Así que el mundo está interrelacionado de una manera que a veces los mortales no queremos aceptar. Así que ciertamente hay una interconexión entre Puerto Rico y Estados Unidos y los matices que esa interconexión pueda tomar para que nosotros seamos... Yo lo que no entiendo es cómo alguien no quiere ser autosuficiente. Porque si el gobierno federal me da dinero para poner en una plaza Wi-Fi por 5 años y a los 5 años yo no tengo el dinero para continuar con el Wi-Fi, yo voy a haber acostumbrado a mis ciudadanos a 5 años de Wi-Fi y de momento no hay nada. O sea, es como cuando nosotros vivíamos en nuestras casas y que teníamos un trabajito de verano y queríamos hacer algo con el dinerito que nos ganábamos, el trabajito de verano. Mientras papi y mami me compraban las cosas, pues yo tenía que comprarlo dentro del universo que ellos podían y querían. Cuando yo me compraba las cosas, pues yo compraba dentro de mi universo. Y a nosotros nos han condicionado a que el único universo al que debemos mirar es el universo provisto por los Estados Unidos, pero ese universo ahora se está achicando. Okay. La realidad no es esa. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a mirar cómo desarrollamos una economía propia. ¿Se podría deshacer Trump del Tratado de París? Porque eso es otra de las opciones que se ha traído, no solamente por este grupo, sino por Cuba, una organización en la diáspora, en Virginia específicamente, de que le enviaron una carta a esos fines. Esto pues ante el cuestionamiento de que Trump no puede proceder en un proceso de estatus para Puerto Rico si no es por medio del Congreso. O sea, Trump ¿hasta qué punto puede llegar el poder ejecutivo en esta discusión a su juicio? Bueno, yo creo que Trump opera, van a oír un ruido, no lo quite, ese es el ruido de la luz regresando. Nos quieren espetar otro aumento de luz más. Vean ustedes, en esas están en Puerto Rico, mis compatriotas. Para pagar ustedes combustible desde las 7 de la mañana hasta ahora a las 11:14, yo no tenía luz en Cupé. No planeado, no está planeado, ahí salió. Ese no estaba planeado. Pero ese es otro gran tema que tocaremos en otro momento. Pero te decía que Trump tiene la filosofía de es mejor pedir perdón que pedir permiso y él no pide perdón. Así que él se tira, como dicen los muchachos, se zumba y a ver quién lo pare, ¿verdad? Quién lo detenga. Esa cosa de que él va a ser a Canadá Estado, de que el canal de Panamá va a volver a ser de Estados Unidos yo digo, como sea, a las buenas o a las malas, ¿verdad? Esa cosa de que Groenlandia, pues, vengan para acá que los vamos a hacer estados y parte de los Estados Unidos. Trump puede tratar lo que sea. Mi pedido de precaución a los compatriotas es lo siguiente. Nosotros no podemos quejarnos de herramientas y después utilizar las herramientas cuando nos conviene para las cosas que queremos. Me explico. No nos podemos quejar de la orden ejecutiva
que elimina los pasaportes a la comunidad trans, de la orden ejecutiva que elimina y criminaliza, ¿verdad? Y ordena que se criminalice las terapias para clasificación del género en que la persona se entiende, se siente, ¿verdad? Su identidad de género. No podemos criticar que se eliminen 10,000 empleos de HHS o 49, 50 millones a Puerto Rico hasta ahora de educación por orden ejecutiva, pero entonces pedir una orden ejecutiva para que se logre un proceso de independencia. Ese no es el mecanismo, para usted ese no es el mecanismo. El mecanismo es una asamblea constituyente. Uh-huh. En ausencia de esa asamblea constituyente, un proceso plebiscitario donde se dé tiempo para que las diferentes entidades, basado en la verdad y en los hechos, expongan a los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula por la cual se va a votar? En Estados Unidos hubo 2 años donde los americanos en aquel entonces debatieron entre ser federalistas o no, si la Constitución debería otorgarle más derechos al gobierno federal que a los estados o viceversa, 2 años antes de que se ratificara la Constitución. O sea, nos han oprimido por más de 130 años, no hay por qué estar a la traga a la hora en 6 meses. Vamos a tomarnos 2 años, 3, 4, no más, porque tampoco esto se puede perpetuar. Ya no hay mal que dure 100 años, esto ha durado más, pero nuestros cuerpos ya no lo resisten. Y vamos entonces a reconocer que Puerto Rico tiene el derecho inalienable de escoger cuál es la relación que va a tener con los Estados Unidos. A mí no me gustaría que fuese la estadidad, pero si los puertorriqueños escogen eso bajo el manto de la verdad, que no va a haber comité olímpico, que no va a haber, para los que le interesa, Miss Universe, que la educación va a ser eventualmente en inglés, que el inglés va a ser el idioma prioritario, que Puerto Rico cesa de ser una nación y usted puede cantar Verde Luz como cantan Oh Beautiful America, pero que el himno no va a ser la borinqueña, va a ser el de los Estados Unidos. Bajo todos esos preceptos, si los puertorriqueños quieren negar su identidad y adentrarse en la identidad de otro como americanos, anexarse, perder nuestra cultura para aceptar la de otro, pues los puertorriqueños tomarán esa decisión. Yo trabajaré toda mi vida para que eso no suceda. O sea que si llegara al Congreso un nuevo proyecto como en la Ley de Estatus para Puerto Rico, ¿usted se reafirmaría en que no apoyaría esa medida? La medida, de hecho, yo la apoyé y la apoyamos inicialmente, pero entonces cuando empieza a no definir, a no querer definir lo que es la estadidad en todos sus componentes, y nosotros vemos a Jennifer González decir allí mismo en la misma conferencia de prensa, esto es la ley para la estadidad para Puerto Rico. Pues entonces, ¿sabes? Es un proceso amañado, ¿verdad? Y esos procesos amañados no deben tener espacio en la democracia a la que aspiramos, y uno tiene que comenzar a vivir la democracia en la que uno aspira, igual que lo tenemos que descolonizar en nuestra mente para poder descolonizar el país. Parte, ¿verdad?, de la respuesta a la oposición a la Ley de Estatus de Puerto Rico por parte de los estadistas es que esto es meramente por motivos ideológicos, que a pesar de ser un proyecto de ley histórico en el sentido, ¿verdad?, de que fue aprobado en la Cámara de Representantes, siempre van a protestar por el contenido porque simplemente no simpatizan con la ideología estadista, y muchos de los estadistas que llevaron este esfuerzo a Washington, digámoslo así. No, digo, para las excusas no hay final, ¿verdad? Esos son los mismos que cuando Trump dice que el inglés es el idioma oficial de los Estados Unidos, dicen que, bueno, pero es que Trump no lo maneja. Cuando dicen, pasan la ley eliminando las peleas de gallo, la gobernadora dice, no, pues yo voy a ir a las peleas de gallo. Yo la quisiera ver ahora en una pelea de gallo ilegal, donde ICE se está metiendo ahora a target, ¿verdad? No solamente nuestros compatriotas dominicanos, algunos que tienen derechos ya legales por su visado en Puerto Rico,
sino que también a todo el que le parece profiling, a todo el que ellos creen que es dominicano. O sea, todo el que tiene tez oscura, ellos lo detienen y le piden los papeles. Yo no ando con papeles en Puerto Rico. Yo no salgo al supermercado, salgo con mi licencia, ¿verdad? Pero si yo salgo caminando no tengo mi licencia. Así que, ¿qué van a hacer? No me van a parar porque me pinto el pelo rubio. Pero si lo tuviera marrón, entonces a lo mejor me paraba. Así que los estadistas es lo mismo, utilizan las mismas excusas a favor de ellos que entonces utilizan en contra de otros. Lo cierto es que si no hay voluntad en Estados Unidos para resolver el problema de estatus de Puerto Rico, no se va a resolver. Porque el que tiene la sartén por el mango y el mango también es el Congreso de los Estados Unidos. Carmen Yulín Cruz, exalcaldesa de San Juan, exrepresentante, muchas gracias por el tiempo que tuvo para brindarlo aquí a esta entrevista del diario. Y estoy segura que como aquí las noticias todos los días están cambiando, muy probablemente estaremos discutiendo otros temas eventualmente, pero por lo pronto muchas gracias por aceptar y contestar todas mis preguntas. Y gracias a ti y al diario y gracias a todos y todas esos boricuas que a través de todo Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, ¿verdad? Como dice Bad Bunny, sacan la cara por nosotros. La vida en Estados Unidos no es fácil. Yo viví en Estados Unidos como estudiante y como residente, ¿verdad? Viviendo en Pittsburgh, Pensilvania. La vida en Estados Unidos no es Disneylandia. Y vivir lejos de la patria tiene un costo que se le mete a uno aquí en el corazón, especialmente cuando hace frío. Así que para todos ustedes que viven en la diáspora, un beso grande y un abrazo bien apretado. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente.